nació como una respuesta arquitectónica a la posguerra, apostando por estructuras crudas, funcionales y sin adornos. Con el tiempo, su presencia se extendió por toda Europa, consolidándose como un estilo dominante en la reconstrucción de ciudades devastadas por la guerra. Pero su influencia no se detuvo ahí. Cruzó el Atlántico y llegó a América, donde encontró nuevas formas de expresión, adaptándose a distintos contextos y necesidades. Edificios gubernamentales, conjuntos residenciales, centros comerciales e incluso espacios culturales adoptaron el brutalismo, aprovechando la versatilidad del concreto expuesto y la monumentalidad de sus formas. En Venezuela, esta corriente dejó una huella inconfundible, reflejando un momento clave en la arquitectura del país, desde las grandes obras institucionales hasta enormes complejos habitacionales. El brutalismo se convirtió en un símbolo de modernidad y poder. Y acá es cuando surgen múltiples preguntas. ¿Cómo nació este estilo? ¿Cuáles son los edificios más emblemáticos del brutalismo? ¿Cómo logró ser tan popular en tantos países? ¿Qué factores influyeron en su desarrollo en Venezuela? Respondemos todas estas preguntas a continuación. Arquitectura Venezuela presenta el brutalismo. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estas pequeñas acciones nos ayudan a seguir creciendo para poder llegar a más personas. Para comenzar esta historia, debemos trasladarnos al continente europeo, específicamente a los años de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento que marcó a la humanidad y que generó una transformación profunda en numerosos ámbitos, incluida la arquitectura. En aquel entonces, las condiciones en el viejo continente exigían que la arquitectura respondiera a las dificultades del momento, priorizando la funcionalidad y la austeridad en el diseño de las edificaciones. Durante ese periodo, la mayoría de los recursos se destinaban al conflicto bélico, por lo cual tantos edificios militares como civiles debían cumplir con ciertos requisitos: ser resistentes a posibles ataques, fácil y rápida construcción, requerir un mantenimiento mínimo y emplear materiales de fácil acceso. Es en este contexto donde el concreto emerge como la solución ideal, ya que reunía todas esas características. La utilización del concreto comenzó en estructuras militares, inicialmente búnkers, centros de comando, puertos y algunas fábricas de armamento. Algunos ejemplos de obra fueron los búnkers del Muro Atlántico, ubicados a lo largo de la costa occidental de Europa, y los búnkers de la línea Maginot en Francia. Otro ejemplo relevante fueron las Torres Flak, unas estructuras antiaéreas construidas en las ciudades de Berlín, Viena y Hamburgo, desarrolladas en concreto armado. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, gran parte del continente europeo había quedado devastado. Las ciudades necesitaban ser reconstruidas y, si bien muchos edificios emblemáticos e históricos fueron restaurados, gran parte del tejido urbano requería nuevas estructuras. Es aquí donde el concreto jugó un papel fundamental, convirtiéndose en un material clave para la construcción de escuelas, hospitales y viviendas. A fin de satisfacer la creciente demanda de los residentes, estas nuevas edificaciones de la posguerra debían responder a acabados más prácticos y austeros, puesto que los recursos económicos disponibles eran limitados y había que aprovecharlos al máximo. De esta forma, el concreto comenzó a ganar relevancia en la arquitectura y en las diferentes estructuras que surgían a medida que avanzaba la reconstrucción de las ciudades que sufrieron los embates de la guerra. Uno de los países que comenzó a tomar medidas en la construcción de viviendas para los ciudadanos que lo habían perdido todo fue Francia. Esta nación encargó al reconocido arquitecto Le Corbusier el diseño de unidades habitacionales de alta densidad que pudieran satisfacer la demanda existente. Fue entonces cuando presentó el proyecto de la Unité d'Habitation en la ciudad de Marsella, construida en 1952. Este edificio marcó un antes y un después en la arquitectura, no solo por la forma en la que fue concebido, sino porque gran parte de sus fachadas fueron elaboradas en concreto armado. La razón, muy sencilla. Este material reunía muchas cualidades que lo convertían en una opción ideal para los tiempos de posguerra que se estaban viviendo. Como mencionamos líneas arriba, era accesible, era fácil de trabajar y permitía lograr buenos acabados. Lo más importante,
Su mantenimiento a lo largo de los años resultaba mucho más económico que otros materiales que requerían una inversión constante para mantenerse en buen estado. Esto le permitió al concreto una ventaja significativa sobre otros materiales y empezar a ganar terreno, especialmente en la Europa de posguerra. Aunque el término brutalismo aún no existía para 1952, su origen se encuentra en la expresión francesa béton brut, que significa hormigón crudo y que fue popularizada por Le Corbusier. Sin embargo, la palabra brutalismo fue utilizada por primera vez en 1953 por los arquitectos británicos Allison y Peter Smithson, quienes la emplearon para describir la honestidad estructural del material. En 1955, el crítico de arquitectura Rainer Banham publicó el ensayo The New Brutalism en la revista Architectural Review, marcando oficialmente el inicio de este movimiento arquitectónico. Tras el éxito de la unidad habitacional de Marsella, su modelo comenzó a replicarse en otros países, incluyendo Alemania. En este caso, Le Corbusier diseñó un nuevo complejo en Berlín, terminado en 1957. Con el objetivo de ofrecer 530 apartamentos destinados a aquellas personas que habían perdido sus hogares durante la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, la versatilidad del concreto se hizo presente y demostró que era un buen material para dar respuesta a las circunstancias que se presentaban en la década de los 50. Con la llegada de la década de los 60, el brutalismo experimentó un notable crecimiento. En las ciudades europeas comenzaron a surgir nuevas edificaciones, como la Torre Velasca, en Milán, Italia, Torres Blancas y el edificio Princesa, en Madrid, España, y el Moise Bonca y el Instituto de Higiene y Microbiología en Berlín, Alemania. En Londres, el brutalismo caló con gran éxito, y en esta ciudad se desarrollaron algunos de los más grandes exponentes de esta corriente, como el South Bank Center, la Trellick Tower, el Brunswick Center, el Alexander Rohr Estate y el Barbican Center. Todas estas edificaciones se convirtieron en grandes clásicos del brutalismo. Mientras tanto, en la Unión Soviética, el brutalismo tomó un rumbo propio a partir de la década de 1950, cuando el gobierno impulsó un enfoque más funcional y austero en la arquitectura tras la muerte de Stalin. Bajo el mandato de Nikita Khrushchev, la arquitectura dejó atrás el realismo socialista y dio paso a una producción en masa de edificaciones con un marcado énfasis en el hormigón expuesto, la monumentalidad y la eficiencia estructural. Durante las décadas de los 60 y 70 surgieron grandes ejemplos de brutalismo soviético. El Centro Científico Estatal Ruso para la Robótica, el Museo del Ministerio de Carreteras de Georgia, el Museo Estatal de Historia de Uzbekistán, el Palacio de Conciertos y Deportes de Vilnius en Lituania, la Terminal número 1 del Aeropuerto Internacional de Yerevan en Armenia, la Academia Rusa de las Ciencias y la Ship House en Moscú, Rusia, la Torre Genex en Belgrado, Serbia, y la Biblioteca de la Universidad de Kosovo. La cantidad de obras de esta corriente fue tan grande en la Unión Soviética que a esta variante regional se le apodó brutalismo soviético. Un tema tan extenso que podríamos pasar horas hablando de él. Déjanos saber en los comentarios si te gusta conocer más sobre este tema para tenerlo en cuenta para futuros videos. Durante la década de los 60, el brutalismo también comenzó a expandirse en el continente americano. Sin embargo, aquí surge una pregunta clave. Si las ciudades de América no sufrieron la devastación de una guerra mundial, como sí ocurrió en Europa, ¿por qué esta corriente arquitectónica tuvo tanta presencia en este lado del mundo? Las respuestas a esta interrogante difieren de las que encontramos en el contexto europeo. En el caso de América, los motivos fueron diversos y no estuvieron ligados a la reconstrucción tras una guerra. El primer factor clave fue la enorme influencia de Le Corbusier en muchos arquitectos del continente, quienes adoptaron su enfoque y exploraron las posibilidades del concreto armado en sus diseños. Para la década de los 60, muchas de sus obras ya habían sido ampliamente difundidas en revistas de arquitectura, inspirando a una nueva generación de profesionales en toda América. El segundo factor fue el enorme crecimiento demográfico que tuvo el continente durante la década de los 50 y 60, lo que impulsó la construcción de grandes complejos residenciales de forma acelerada para responder a la creciente demanda de viviendas. Ejemplos destacados de este fenómeno incluyen el Hábitat 67,
en Montreal, Canadá, y Peabody Terrace en Cambridge, Massachusetts, ambos en Estados Unidos, la Torre Dorrego y el Barrio General de División Manuel Nicolás Sabio, en Buenos Aires, Argentina, y el Complejo Parque Central en Caracas. Más allá del uso del concreto, estos desarrollos compartían una visión común. Fueron concebidos como pequeñas ciudades dentro de las urbes en las que se insertaban. Con cierto optimismo y utopía, promovían un modelo alternativo al urbanismo tradicional, generando comunidades en su mayoría de alta densidad, con viviendas cómodas y autosuficientes, que incluían espacios educativos, comerciales y comunitarios, reduciendo así la necesidad de largos desplazamientos. Este enfoque integral se convirtió en una de las características más distintivas del brutalismo. El tercer factor fue la adopción por parte de los gobiernos, que vieron en los edificios brutalistas un estilo que transmitía funcionalidad, austeridad, modernidad y sobre todo autoridad. Esto impulsó la construcción de numerosas sedes gubernamentales a lo largo del continente. Ejemplos destacados incluyen el Toronto City Hall en Canadá, el Boston City Hall y el Edgar Hoover Building en Washington, D.C., ambos en Estados Unidos, la Embajada de la ex Unión Soviética en La Habana, Cuba, el Consejo Municipal de Iribarren en Barquisimeto y la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, ambos en Venezuela, el Tribunal de Contas en Sao Paulo, Brasil, y el edificio de la CEPAL en Santiago de Chile. Estas mismas características antes mencionadas fueron replicadas en sedes bancarias y en importantes instituciones financieras como la antigua sede del Banco de Londres y América del Sur, en Buenos Aires, Argentina, que se convirtió en uno de los mejores referentes de la región, la sede del Banco Central de Venezuela, ubicada en Caracas, Venezuela, y el Banco de Guatemala, ubicado en la capital de Guatemala. Otro sector donde el brutalismo tuvo una presencia destacada fue en los edificios educativos y culturales. El uso del concreto armado resultó ideal para estas construcciones, ya que reducía significativamente los costos de mantenimiento debido a su durabilidad y facilidad de conservación. Un ejemplo emblemático en Buenos Aires es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En México destacan el Colegio Heroico Militar y la Universidad Pedagógica Nacional, ambos en Ciudad de México. En Venezuela, y especialmente en Caracas, se desarrollaron varias obras brutalistas con funciones culturales y educativas, como el Centro Cultural Teatro Teresa Carreño, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, la ampliación del Museo de Bellas Artes y la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación, INSE. Con el pasar de las décadas, el brutalismo fue sumando espacios y llegó incluso a las edificaciones de índole religioso. Cientos de templos abrazaron este estilo con grandes ejemplos en América, como la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro en Brasil, la Abadía de San Juan de Minnesota, Estados Unidos, la Catedral San Felipe y el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, ambos en Venezuela. De este último hicimos un video en nuestro canal que te recomendamos ver. Además de las características previamente mencionadas, el concreto armado demostró ser un material altamente eficiente en climas tropicales. Su resistencia y versatilidad permitieron su uso extendido en países como Brasil y Venezuela, donde desempeñó un papel clave en la creación de elementos arquitectónicos como aleros y brise-soleil. Estas estructuras no solo añadían valor estético, sino que también protegían los edificios de la intensa radiación solar característica del trópico, mejorando el confort térmico y reduciendo la necesidad de sistemas de aire acondicionado. También es importante mencionar que el brutalismo también tuvo una importante presencia en África y Asia, en gran parte influenciado por factores que también lo impulsaron en América. Sin embargo, de estos continentes hablaremos en próximos videos. Su declive. ¿Por qué el brutalismo cayó en el olvido? Varios factores influyeron en su declive, entre ellos la aparición de nuevas tendencias como el posmodernismo, un estilo que rechazaba la crudeza y la austeridad del brutalismo, en favor de una arquitectura más ornamentada, colorida y con referencias históricas. El high-tech, que apostaba por una estética industrial en la que predominaban materiales como el vidrio, el acero y el aluminio. Y finalmente, el deconstructivismo, que irrumpió en la escena arquitectónica con exponentes como Frank Gehry y obras icónicas como el Museo Guggenheim de Bilbao. Déjanos un comentario si te gustaría ver un video sobre el postmodernismo, el high-tech o el deconstructivismo. Otro factor clave en el declive del brutalismo fue su estética.
Con el paso del tiempo, muchas de sus obras, especialmente los grandes complejos residenciales, adquirieron una imagen fría y en algunos casos opresiva. Para los años 90, muchos de estos conjuntos habían caído en decadencia debido a la sobrepoblación y la falta de mantenimiento, lo que reforzó la asociación del brutalismo con entornos deteriorados y contribuyó a la impopularidad. A pesar de esto, el brutalismo es un estilo que rara vez deja indiferente. O se ama o se odia. Su impacto en la arquitectura moderna es innegable, ya que representó una respuesta audaz a los desafíos del siglo XX, con un propósito claro y cargado de buenas intenciones. Hoy en día, ha resurgido un marcado interés por parte de las nuevas generaciones en conocer y entender muchas de las obras de este estilo, así como diversos movimientos que buscan rescatar y valorar estas estructuras. Adicionalmente, varios arquitectos han retomado sus principios, reinterpretándolos y adaptándolos a los tiempos actuales, dando lugar al llamado neobrutalismo. Cuéntanos, ¿conocías la historia del brutalismo? ¿Te gustaría ver más videos de este tipo en nuestro canal? Si te gustó, no dejes de suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones. Estas pequeñas acciones nos ayudan a llegar a más personas. También recuerda que puedes dejarnos tus comentarios con sugerencias en la parte de abajo del video. Guión: arquitecto Ricardo Castillo. Diseño y animación: Ángel Márquez. Corrección de textos: Eduardo Serrano. Colaboración: arquitecto Nicolás Siderkov. Locución: Nelson Zambrano.